El último caso que nos falta por estudiar de convección es el de ebullición y condensación. Aunque propiamente pues este caso es un cambio de fase. Como se estudia en termodinámica, pues los cambios de fases ocurren a temperatura constante o casi constante. Pues eso de que en un cambio de fase la temperatura es constante no es del todo cierto. Generalmente en un cambio de fase, por ejemplo, de líquido a vapor, hay un cambio de temperatura de 1 o 2 grados en la práctica pues experimental. Pero para la mayoría de sustancias puras, ese cambio se considera despreciable. Entonces, podemos decir que el cambio de fase, primero que todo, pues ocurre a temperatura constante y presión constante. Y además, ese cambio de fase eh, involucra un calor latente, porque acuérdense que hay dos tipos de calor, el calor sensible, que es cuando hay un cambio de la temperatura, y un calor latente cuando hay un cambio de fase, ¿cierto? Eh, Sin embargo, aunque aquí hablamos de calor latente, se considera que la condensación y la ebullición eh, hacen parte de la convección, es decir, se pueden trabajar con unos coeficientes de convección muy altos, porque en el calor de cambio de fase pues está el H sub Fg, la entalpía del vapor saturado, por ejemplo, menos la entalpía del líquido saturado, si estamos hablando de una ebullición. Entonces, esos calores, esos cambios de entalpía entre una fase y otra son muy grandes, como ustedes vieron en termodinámica. Entonces, los podemos igualar a un calor por, digamos, por convección, con un coeficiente de convección muy alto, que es el que vamos a aprender a calcular aquí. Eh, el experimento, pues, que se hace siempre para determinar ese calor de cambio de fase o ese coeficiente de convección durante la ebullición, es el experimento de Nukiyama, que consiste en un recipiente lleno de un líquido y le ponen un alambrito, una resistencia eléctrica, y eso lo calientan hasta que ese líquido entra en ebullición. Lo que pasa es que un líquido entra en ebullición, digamos, por fases o por etapas, dependiendo de cuál es la diferencia de temperatura entre, entre el alambrito y el líquido. Entonces primero que todo, vamos a suponer que el líquido está a la temperatura de saturación, ¿cierto? Porque si estuviera a una temperatura diferente a la de saturación, entonces habría que descomponer el problema en dos, ¿cierto? Como se estudió en termodinámica, lo que me demoro en, subir la temperatura desde la temperatura, digamos, del líquido subenfriado a la temperatura de saturación del líquido saturado, y a partir de ahí sí empieza el cambio de fase. Entonces, para evitar descomponer ese problema en dos, este experimento se hace con un líquido a la temperatura de saturación, para concentrarnos solamente en el calor de cambio de fase. Y se puede medir esta diferencia de temperatura, que es la temperatura del alambre menos, o la temperatura de la superficie menos la temperatura de saturación, ¿cierto? Que es la diferencia de temperatura, esta delta de TE que aparece aquí. A medida que pasa más corriente por el alambrito, por la resistencia, pues esta diferencia de temperatura va a aumentar. Y la ebullición se va a dar en diferentes fases. Por ejemplo, hay una ebullición nucleada, ya les voy a mostrar, una ebullición nucleada eh, donde se empiezan a formar burbujas. La ebullición nucleada es cuando en algunos puntos sobre esa superficie se empiezan a formar burbujitas de vapor, y esas burbujitas suben por fuerza de flotación. Y hay otro tipo de ebullición cuando el delta de temperatura es mucho más grande, que es la ebullición tipo película, porque ya las burbujas se forman tan rápido que se juntan. Todas estas burbujitas que se empiezan a formar
se forman tan rápido que se juntan y forman una película, como se ve aquí, una película que recubre el alambre. Entonces vuelve la misma situación. Esa película, como es un vapor, tiene baja conductividad térmica y aísla el alambre, o sea que el coeficiente de convección aquí va a ser mayor que el coeficiente de convección cuando hay una película de vapor. En todo caso, la ebullición se presenta por fases dependiendo de cuál es esa diferencia de temperatura. Se hace pues este diagramita de Nukiyama, donde se grafica el calor contra este calor, pues que es el calor que recibe el alambre, voltaje por corriente, ¿no? Contra la diferencia de temperatura entre la temperatura del alambre y la de saturación. Entonces vemos que hay diferentes fases. Vemos que el calor no aumenta, digamos, uniformemente, sino que hay diferentes fases. Hay una primera fase donde el calor aumenta, digamos, lentamente, ¿cierto? Una primera fase donde el calor aumenta lentamente. Hay esta primera fase es de convección natural. Aquí estamos observando un calor de convección natural, pura ley de Newton, ¿cierto? Donde el calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Entonces ahí estamos observando casi que una proporcionalidad directa, una línea recta. Pero hay un punto a partir del cual la pendiente aumenta, o sea, el calor aumenta muy rápido. Es aquí donde se empiezan a formar burbujas. Aquí se empiezan a formar burbujas, una ebullición nucleada. Mientras más burbujas se formen, pues obviamente más calor se está transfiriendo del alambre hacia el fluido y hay un momento donde el calor disminuye. Uno dice, ¿por qué disminuyó el calor si sigue en ebullición? Porque se formó ya la película de vapor. Entonces esa película de vapor disminuye el calor transferido entre el alambre y el fluido. Y después vuelve y aumenta el calor, pero esto ya es debido a la radiación, es debido a que la diferencia de temperatura es tan grande que recuerden que la radiación se propaga a través de cualquier medio. Esa radiación, digamos que atraviesa esa película de vapor. Entonces lo que observamos aquí ya es un calor por radiación, hasta que ya el alambre pues se funde porque la temperatura es muy grande. Entonces aquí tenemos, repito, tres fases. La fase de convección natural, donde calculamos el coeficiente de convección natural, como lo hicimos la clase pasada. Después tenemos la fase de ebullición nucleada, donde se están formando burbujas separadas. Después tenemos la ebullición tipo película, donde las burbujas se forman muy rápido, se juntan y forman una película de vapor. Y después tenemos que la temperatura es tan grande que ya la radiación empieza a, a ser mayor inclusive que la misma convección. Para cada una de esas etapas, pues tenemos una forma de calcular el calor, ¿no? Aquí vamos a observar esta primera correlación que vamos a observar aquí, vamos a hacer un ejemplo con ella. Es para ebullición nucleada, ¿cierto? Aquí dice la ecuación 10.5, que es la ecuación de Rosenau, es ampliamente usada para ebullición nucleada. Habrá otra diferente, que está aquí más abajo. Esta otra correlación es para ebullición tipo película y mucha atención, que esta correlación nos da directamente el calor por unidad de área. Mire que aquí no estamos calculando el H, aquí estamos calculando directamente el calor por unidad de área, mientras que esta otra correlación nos da el número de Nusselt. Entonces ya tenemos que calcular el calor como el H por el área por el delta de T. Entonces, eso es lo que pasa con las correlaciones en cambio de fase. Algunas correlaciones para cambio de fase nos dan directamente el calor y otras correlaciones nos dan el número de Nusselt.
Entonces hay que tener, pues primero, mucho cuidado. Por ejemplo, esta que vamos a usar nos va a dar el calor directamente. Eh, Otra cosa que hay que poner atención es de los parámetros o los coeficientes de los cuales dependen esas correlaciones. Esa correlación, por ejemplo, la viscosidad del líquido. Aquí está, este es el más importante, el H sub Fg. Entonces aquí tenemos que utilizar nuevamente las tablas termodinámicas para ver a la temperatura de saturación eh, cuáles son esas propiedades. Lo que dice aquí, todas las propiedades son para el líquido, excepto Rho sub B y todas las propiedades, porque Rho sub B ya saben que es la densidad del vapor. Y todas las propiedades deben ser evaluadas a la temperatura de saturación. Entonces acuérdense cómo se usaban las tablas termodinámicas. No tiene la temperatura de saturación y a esa temperatura de saturación va y busque el H sub Fg o las propiedades que necesite. Conclusión, hay que repasar uso de tablas termodinámicas, que fue uno de los temas que se trabajaron en termodinámica. En todo caso, depende del H sub Fg. Miren lo que tenemos aquí en el denominador. Este sigma es la tensión superficial. ¿Por qué aparece ahí eso? Porque tenemos burbujas de vapor. Y en una burbuja, ¿por qué se forma una burbuja? Porque compite la presión de vapor dentro de la burbuja con la tensión superficial que tiende a colapsar la burbuja. Si yo tengo un fluido donde la tensión superficial es muy grande, recuerden que la tensión superficial depende del fluido. Entonces, si la tensión superficial es muy grande, pues la burbuja va a ser pequeña. En cambio, si la tensión superficial es menor, la presión de vapor pues tiende a expandir más fácilmente la burbuja. Entonces, otra cosa que deben repasar, tensión superficial, que es un concepto básico de física y de química que deben saber pues a estas alturas séptimo semestre. La gravedad, obviamente, densidad del líquido saturado, densidad del vapor saturado. ¿Por qué aparece esa diferencia? Porque hay una fuerza de flotación que sube las burbujas. Ya habíamos hablado y ya ustedes estudiaron en fluidos que es la fuerza de flotación, es la gravedad por la diferencia de densidad. Ahí la tenemos, líquido saturado menos vapor saturado por la gravedad. Este término de aquí es la fuerza de flotación. Tenemos el C sub P y tenemos el número de Prandtl y un coeficiente que va a depender del material de la superficie, porque como es ebullición nucleada, entonces recuerden, ahí es donde viene ciencia de materiales. Es que uno no puede estudiar un curso y después, porque me pareció difícil, entonces sacarlo del disco duro y no volver a saber. Así no van a poder ser ingenieros, muchachos. Hay que recordar entonces ciencia de materiales. ¿Qué significa ese término nucleado? Nucleado significa que si yo tengo una superficie y esa superficie, por ejemplo, tiene pequeñas irregularidades, un pequeño defecto, un porito, un hundidito, pues ahí se va a empezar a formar algo, se va a empezar a formar un cristal si es un proceso de cristalización, o se va a formar una burbuja, o se va a formar una gota si es un proceso de condensación, ¿cierto? Si fuera una superficie totalmente lisa, es más difícil que se formen esas cosas. En cambio, es una superficie donde tiene un pequeño defecto, un núcleo de formación, por eso se llama nucleada, un núcleo de formación, donde tengo un poquito de vapor y ese vapor se acumula en un pequeño defecto de la superficie, en un porito, en una indentación que tenga esa superficie, entonces ahí se empieza a formar la primera burbujita. Entonces, dependerá también del material. Ese coeficiente SF dependerá del material y hay una tabla para diferentes combinaciones de sólido-fluido. Por ejemplo, si el sólido es cobre y el fluido es agua, y si es cobre pulido, pues ese coeficiente, mire, que es 0.0128, en cambio, si no es pulido, tendremos un coeficiente menor. Y lo mismo si es agua y la superficie es acero inoxidable, pues ahí tenemos esos coeficientes. Y el valor de n también, el valor de n que
para el Prandtl también aparece en esa tabla. Bueno, entonces es una correlación que depende de muchos factores, muchos más de los que dependía la convección natural, porque en la convección natural tenemos el Reynolds, teníamos el Rayleigh. ¿Recuerdan el Rayleigh? Las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas. Entonces dependía de la viscosidad, de la densidad, básicamente, pero aquí de la viscosidad también, pero aquí depende también del H sub FG, de las dos densidades del líquido y del vapor, de la tensión superficial, del Prandtl, del C sub P. Entonces, el fenómeno del cambio de fase, visto desde la perspectiva de convección, depende de muchos más parámetros que la convección natural, digamos, es en sí, ¿no? Eh, bueno, antes de hacer el ejemplo, vamos a ver el otro cambio de fase. Así como hay ebullición, también puedo tener condensación, que ya el requisito para tener condensación es que la temperatura de la superficie sea menor que la temperatura de saturación. O sea, si yo tengo una superficie a una temperatura menor que la temperatura de saturación, pues obviamente ahí se va, y el fluido está a la temperatura de saturación. Por ejemplo, la humedad del aire que esté a la temperatura de saturación toca una superficie que esté más fría, entonces empieza a formarse un condensado que se puede formar como una película o goticas de condensado, lo que llaman ustedes vulgarmente pues el rocío, ¿no? Las gotas de rocío sobre una hoja, o cuando dicen que un vaso dice que está sudando. Aquí en Antioquia pues que sí somos muy coloquiales, pues decimos unas cosas muy horribles, un vaso sudando, pues suda una persona, porque ni siquiera muchos animales sudan, porque por ejemplo un perro no suda, no, o no suda mucho, un perro suda es por la boca. Por eso es que el perro jadea cuando tiene calor, porque todo el calor del organismo lo expulsa. El mecanismo de enfriamiento es a través de la respiración, en cambio el mecanismo de los humanos es a través de la respiración en parte, pero también de la piel, entonces sudamos, pero un vaso no suda. Sobre un vaso se condensa, ¿no? Sobre un vaso lo que ocurre es que si usted mete agua fría en un vaso, muy fría, entonces la humedad del aire se va a condensar sobre la superficie del vaso, va a formar goticas. Obviamente de estas dos, la que tiene menor coeficiente de convección es esta por lo mismo, porque una película de fluido es una película aislante. En cambio, las gotas no aíslan porque tienen un coeficiente de convección mayor, porque obviamente eh, le roban calor a la superficie y la gota cae. Entonces, como hay gotas permanentemente deslizándose sobre la superficie, le están retirando mucho calor a la superficie. También se puede formar condensado cuando yo inyecto un vapor dentro de un líquido frío, lo que se va a llamar un intercambiador de calor por contacto directo o por mezcla. Muchas veces como caliento agua en algún proceso industrial, pues le inyecto vapor directamente al agua y que se mezcle el vapor de agua con el agua del tanque. Entonces se me forman goticas también de condensado, ¿no? Entre otras cosas, la neblina son goticas de condensado. La neblina es que está haciendo tanto frío que se forman goticas de condensado. Cualquier particulita de polvo sirve como núcleo para que el vapor se condense alrededor de esa partícula y se forme una gotica de vapor que es tan chiquita que queda flotando en el aire, ¿no? Porque las corrientes de aire o las mismas fuerzas de flotación la, la mantienen flotando en el aire. Eso es la neblina. Eso es la neblina. Entonces, dejen el concepto de que la neblina es vapor de agua. La neblina no es vapor de agua. La energía son goticas de condensado muy pequeñas que están flotando en el aire. Si fuera vapor de agua, pues tendría que ser tan denso que no se viera a través de ella, ¿no? Y el vapor de agua a la temperatura ambiente no se puede ver.
¿cierto? En este momento el aire tiene una humedad relativa. Aquí la humedad del aire, estoy viendo, es del orden del 48% en este momento, en un higrómetro que tengo aquí en el escritorio. Pero yo no veo la humedad del aire. A la temperatura ambiente, el vapor es transparente. Entonces la neblina no es vapor. La neblina es vapor que se condensa en pequeñas goticas. Estamos viendo condensación. Bueno, para la condensación tipo gota y tipo película tenemos diferentes correlaciones. Aquí se ve la condensación tipo gota sobre una superficie y la condensación tipo película. Hay un análisis de Nusselt que yo les voy a pasar ahora el link de un video que deben ponerle bastante atención, ver ese video, donde les explica cómo se hace el balance de masa y energía sobre una película de condensado, ¿cierto? Porque si yo tomo un elemento diferencial sobre una película de condensado, pues tengo que viene una cantidad de condensado, pero a la salida del volumen de control hay una cantidad diferente, un m punto más un delta de m, porque este delta de m fue la cantidad de líquido que se condensó, o la cantidad de vapor que se condensó. Porque si yo tengo una cantidad de líquido y la superficie eh, le roba calor al líquido, entonces se condensa, perdón, al vapor, tengo cierta cantidad de fluido y le robo calor, entonces hay una condensación. Esa condensación es el delta de m punto que hay aquí. Entonces, para calcular este delta m punto, pues tengo que utilizar el calor de la condensación, que es el H sub Fg por el delta m punto. Entonces, ese balance es el que está muy bien explicado en un video que yo les voy a pasar el link ahorita más tarde, ¿cierto? Entonces, deben ver ese video solamente para que se enteren de cómo se hacen ese balance, pues, dentro de la película de condensado, que está hecho también en el libro, pero en el video pues está mejor explicado. Eso también lo inventó Nusselt. O sea, Nusselt es una persona muy importante en la convección, no solamente por convección natural, sino también por condensación. De hecho, los primeros trabajos que él hizo en transferencia de calor fueron por condensación. Bueno, en todo caso, aquí vemos la correlación para calcular el número de Nusselt cuando tenemos condensación, este tipo película, y tendremos otras correlaciones para condensación tipo gota. Vamos a ver si aquí están. Esta sigue siendo tipo película en cilindros. La que vimos antes fue condensación tipo película en placas verticales. Esta es condensación tipo película en cilindros. Y hay también condensación, bueno, estos tubos horizontales, y condensación tipo gota. Tenemos condensación tipo gota. Estas son las correlaciones muy sencillitas, como dice ahí, en la mayoría de sistemas superficie-fluido, en estas referencias, porque recuerden que todas estas correlaciones son empíricas, son experimentales. La mayoría de datos son para condensación de vapor, pues de agua, eh, para superficies de cobre bien promovidas, es decir, superficies para las cuales el mojado, o sea, la formación de película, es inhibida, porque uno puede evitar la formación de película de condensado eh, o puliendo muy bien la superficie o revistiendo la superficie con algún tipo de aceite, ¿cierto? Usted tiene la superficie, la unta con un poquito de aceite o con una pintura especial también, con un recubrimiento especial, que hace que la tensión superficial cause la formación de gotas. Entonces se forma la gota, no se puede formar película y entonces el coeficiente de convección se calcula con estas correlaciones pues muy sencillas en estos rangos de temperatura. Bueno, entonces
Vamos a hacer uno o dos ejemplitos bien sencillos utilizando estos coeficientes. Vamos a utilizar primero el calor de ebullición. Vamos a calcular primero el calor por ebullición. ¿Dónde estaba? Aquí lo tenemos. Vamos a calcular ese calor, digamos, a ver, vamos a buscar un ejemplito. Déjenme llevarlo aquí la tablet. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos una superficie bien caliente, una superficie, yo le cambio el color a esto. Trabajar pues con morado sí queda muy horrible. Bueno, supongamos que tenemos una temperatura de la superficie de, no sé, de 120 grados centígrados. Que la temperatura de saturación del agua a una atmósfera pues es del orden más o menos de 100 grados centígrados. Porque aquí importa mucho también la presión. Recuerden que en las tablas de saturación de termodinámica, pues la temperatura de saturación, o sea, la temperatura a partir de la cual empieza la ebullición, depende de la presión, ¿cierto? A menor presión, menor temperatura de saturación. Vamos que estamos más o menos a una atmósfera con una temperatura de saturación aproximada de 100 grados eh, centígrados, ¿no? Entonces vamos a calcular cuánto es, y que tenemos agua, pues obviamente, tenemos agua, porque todas las propiedades también dependerán del fluido, y la temperatura de saturación del agua no es la misma temperatura de saturación del aceite. Ustedes pueden decir, hombre, pero ¿cómo así que ebullición en el aceite? Sí, claro, claro que se puede presentar. Si usted tiene un proceso industrial con aceite, un proceso, por ejemplo, esas cocinas industriales, tienen aceite en ebullición, ¿cierto? Tienen aceite en ebullición. O un transformador eléctrico. Un transformador eléctrico se puede calentar tanto que el aceite empieza a ebullir, y ahí es cuando hay problemas, porque si el aceite en un transformador empieza a ebullir, el transformador explota porque queda, donde se forman las burbujas de vapor, esa parte del cable del devanado del transformador queda, digamos, descubierta o expuesta al vapor, entonces aumenta mucho su temperatura y se funde el cobre. Entonces eso es lo que hace que se forme un cortocircuito y explote el transformador, ¿no? Entonces, depende del fluido, ¿cierto? No es lo mismo la viscosidad del aceite que la viscosidad del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular en esas condiciones cuánto sería el calor por unidad de área, los vatios por metro cuadrado que hay ahí. Nos están diciendo, a ver, pongamos cuidado lo que dice aquí, las condiciones, que todas las propiedades, excepto la ρ sub b, deben ser calculadas a la temperatura de saturación, o sea, la temperatura del líquido, que serían los 100 grados centígrados. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a utilizar otra vez esa librería, la Coolprop, para calcular las propiedades.
Vamos a tener la temperatura de la superficie 120 grados centígrados. Yo creo que la tengo que pasar a Kelvin porque aquí tenemos propiedades de vapor. Creo que tenemos que pasarla a Kelvin. Trabajémoslas en Kelvin por el momento. Más 273.15 para poder utilizar esas funciones del Q-Probe. La temperatura de saturación, 100 grados centígrados, 273.15. Hay que empezar a calcular las propiedades. Entonces, miremos la correlación. La mu sub L es la viscosidad del líquido saturado, por eso es importante aquí los subíndices, ¿no? Porque el L es líquido saturado, la V es vapor saturado. Entonces, la viscosidad del vapor saturado, entonces vamos a calcular mu L. Aquí ya tenemos que utilizar, son las funciones que calculan propiedades de vapor o de líquido, propiedades pues de termodinámicas. Y es que con este comando proxy, aquí le ponemos la propiedad que queremos calcular, en este caso viscosity, me imagino. Así es la que hemos trabajado, ¿cierto? Con viscosity. A una temperatura de saturación Tsat. Esta Q significa quality, la calidad. Recuerden el concepto de calidad en termodinámica. Si es cero, es vapor. Si la calidad es cero, es que tenemos solo vapor. Si la calidad es 1, es que tenemos líquido saturado. Y si la calidad es algo entre 0 y 1, tenemos una mezcla de líquido y vapor. O sea, estamos atravesando ese famoso domo termodinámico cuando estamos en la mitad de un cambio de fase. Por ejemplo, la calidad será 0.5. En todo caso, si esto es líquido saturado, entonces tenemos calidad 1 y estamos calculando para el agua. Quiero ver simplemente si ese comando sí nos está funcionando bien, porque si no nos tenemos que fijar en el manual. Quiero imprimir mi USL a ver si nos está calculando bien. Ah, no le puse el valor coma, nivel. Sí, está calculando perfecto. Entonces, la viscosidad del líquido saturado, ¿qué más tenemos que hacer aquí? A ver, separemos esto aquí así, para poderla ver. La viscosidad del líquido saturado, el H sub Fg, que es la entalpía del vapor saturado, menos la entalpía del líquido saturado. Entonces, tengo que calcular la entalpía del vapor y la entalpía del líquido y restar las dos, y ese es el H sub Fg. Esa es la definición del H sub Fg que se trabajaba en termodinámica, ¿no? Entonces aquí voy a calcular la entalpía, que es H, la letra H, a esa temperatura de saturación del vapor saturado, o sea, la calidad del agua sería 0 ahí, porque es vapor. Y voy a calcular la entalpía del líquido saturado, o sea, es lo mismo, a la misma temperatura de saturación, pero la calidad de agua ahí es 1, o sea, líquido. A ver, vamos a ver. La calidad es 0 si es vapor saturado y la calidad es 1 si es líquido saturado. Ok, aquí es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a encontrar el H sub Fg, que es la resta de esas dos, que es H del vapor saturado menos H del líquido saturado. Vamos a ver cuánto es ese valor.
Es al revés. Aquí es al revés. Creo que sí. Es al revés, sí. La calidad es 1 cuando tenemos vapor saturado. La calidad es 0 cuando tenemos líquido saturado. Aquí estamos haciendo esto al revés. Esto es 1 y 0, según el manual pues del Coolprop. Para el manual del Coolprop, con este ejemplo que habíamos visto antes en el manejo de propiedades, cuando es vapor utilizamos la calidad 1 y cuando es líquido saturado utilizamos la calidad 0. Si utilizamos un valor intermedio, estaremos en un punto intermedio del cambio de fase. Vamos a ver si sí. Ok, ahora sí la tenemos bien. Miren que es un valor muy alto, como corresponde al H-UFG, y por eso es que nos va a dar el calor también muy alto. ¿Qué más tenemos que definir? La gravedad, ya sabemos que es 9,8. Estas densidades hay que calcularlas. A ver, revisemos antes de seguir que esto sí esté bien. Esta es la viscosidad del líquido saturado. O sea, tengo que trabajarla con calidad igual a 0 según el manual de Coolprop para que no nos vamos a equivocar. Porque este es mu del líquido y ahora lo habíamos puesto con 1, pero estábamos usando mal este comando del Coolprop. Entonces, calidad del líquido, 0. Bueno, ¿qué más? La densidad. Vamos con las densidades. Densidad del líquido. Aquí sería density, creo. Y la densidad del vapor saturado. Imprimámoslas para ver si sí nos están dando bien. Rho del líquido y el Rho del vapor. Para ir revisando pues a medida que... A ver, estamos utilizando mal. No existe el comando density. Entonces, ¿cómo era la letra? ¿La D o qué? La D mayúscula. Es con D mayúscula. Vamos a ver si sí. Perfecto. La densidad del líquido, 958. La densidad del agua caliente es menor que 1000, porque el agua caliente por eso tiene una fuerza de flotación. Y la densidad del vapor sí tiene que ser muy pequeña, y estamos bien. ¿Qué más tenemos que calcular? La tensión superficial y el CSUP. Calculemos primero el CSUP porque la tensión superficial hay que buscarla en el manual cuál es la letra que se usa para eso, o buscarla en otra tabla. El CPL. Creo que este es C y es de líquido saturado, o sea, calidad 0. El número de Prandtl del líquido saturado también. Número de Prandtl del líquido. El número de Prandtl ya lo hemos calculado antes, ¿cierto? Se llama Prandtl. Es la palabrita pues clave que tenemos que utilizar aquí. Prandtl. Para agua y como líquido saturado, el H-UFG ya lo tenemos. La tensión superficial, esa sí no me la sé. Vamos a buscarla en el manual del Coolprop. A ver si la tiene y si no la tenemos que buscar en alguna otra tabla. Miren que aquí en el manual del Coolprop están las palabras claves que se deben utilizar para utilizar ese comando y sacar las diversas propiedades. Yo hago una búsqueda aquí. Surface. Miren, si está Surface Tension. Es con la palabra clave, se escribe así, en minúscula, surface-tension. ¿Listo? Por eso es bueno esa librería Coolprop del Python, porque tiene pues las propiedades termodinámicas y las termofísicas.
Entonces sigma aquí sería surface tension. Obviamente el líquido, porque un vapor no tiene tensión superficial. Listo. Bueno, creo que hasta ahí no hay ningún error. Listo, ahora, ¿qué me falta aquí? El coeficiente este de acá, hay que buscarlo en una tabla, el CF, que depende del material. Entonces, digamos que estamos evaporando agua en cobre, y que sea cobre pulido, una superficie bien pulida, o sea que el coeficiente sería 0.0128 y en la potencia para el Prandtl sería 1. Ese coeficiente C sub S sería 0.0128 y la potencia para el Prandtl sería 1. ¿Listo? Ya no es sino calcular el calor utilizando la correlación. Sería mu sub L por el H sub Fg. Delta de TE, recuerden que delta de TE es la diferencia de estas dos temperaturas, la temperatura de la superficie, vamos a escribirlo, delta de TE es la diferencia entre la temperatura de la superficie y la temperatura de saturación. Delta de TE dividido por el Prandtl elevado a la 1, pues elevado a la n, pues lo pongamos así, elevado a la n y todo esto elevado al cubo. Vamos a ver si cuánto nos dio ese calor por unidad de área. A ver, revisemos esto, mu por h sub Fg, G por la diferencia de densidad sobre sigma, la raíz cuadrada, y aquí C sub P por delta de T dividido ese coeficiente, H sub F G Prandtl, y todo eso elevado al cubo. Muy bien, y vamos a mostrarlo. O sea, el calor de ebullición vamos a ver cuánto nos dio. Eso está en vatios, a ver, esto es 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos dio 1.1 por 10 a la 6 vatios por metro cuadrado, porque esto es calor por unidad de área. Nos da directamente, no el coeficiente de convección, sino que nos da el calor por unidad de área. Por curiosidad, vamos a comparar ese calor con el calor que tendríamos en una convección forzada. Supongamos que queremos calentar la misma placa, o que queremos, estamos en ebullición, que queremos enfriar la misma placa, pero no con ebullición, sino con aire, o sea, con convección forzada, haciendo pasar aire sobre la placa. Digamos que tuviéramos las mismas condiciones, que tuviéramos aire o inclusive agua. Hagámoslo también con agua para que comparemos pues en las mismas condiciones. Calculemos cuánto es el calor por unidad de área en convección forzada, pero con esta diferencia de temperatura, o sea que la superficie esté a 120
y que, y que el agua esté a 100, pero que no haya ebullición, sino solamente convección forzada, para que nos hagamos una idea de cuál es la diferencia entre el calor por convección forzada y el calor por ebullición. Entonces vamos otra vez para el capítulo de flujo externo. Vamos para el capítulo de flujo externo y vamos otra vez a calcular el coeficiente de convección sobre una placa horizontal. Vamos a mirar dónde está esto. Acuérdense que esos ejemplitos ya lo habíamos visto, habíamos utilizado una correlación. Estaban esas correlaciones. Vamos a ver si aquí están más rápido en el resumen. Esto debería tener un resumen. Ok. Ok, aquí estaban las correlaciones para el número de Nusselt sobre una placa plana en diferentes condiciones. Entonces vamos a calcular, digamos que tenemos una placa plana, viene eh, agua, viene moviéndose, digamos, eh, a 0,1 metro por segundo, o sea, 10 centímetros por segundo. Siempre es una velocidad altica. La placa está ¿qué? A 120 grados centígrados, el agua está a 100 grados centígrados, digamos que la placa mide 1 metro y vamos a calcular entonces el coeficiente de convección forzada. Vamos a calcularlo por aquí abajo. Bueno, comparación con convección forzada. Voy a tener que importar otra vez estas librerías. Definir las mismas variables que teníamos aquí. Temperatura de saturación, que aquí no la llamemos de saturación porque no estamos hablando de cambio de fase, aquí llamémosla temperatura del agua. Temperatura del agua, temperatura de la superficie. Y aquí no va a importar la gravedad porque tenemos convección forzada. Tenemos que calcular las propiedades a la temperatura de película. Recuerden que en convección forzada todas las propiedades se calculan a la temperatura de película, o sea, el promedio de estas dos. Y con esa temperatura sí puedo empezar a calcular las propiedades. Necesito la viscosidad, calcular la viscosidad, llamémosla mu, del líquido a la temperatura de película. Miren todos los detallitos que cambian, ya no se evalúa la temperatura de saturación, sino la temperatura de película. Con todos esos detallitos hay que tener cuidado porque si no uno evalúa mal el coeficiente de convección. Entonces la viscosidad, la densidad, el C sub T, todo eso lo necesitamos. La densidad, el CP lo teníamos por aquí, el Prandtl también.
Bueno, vamos a ir buscando una... bueno, entonces lo primero que teníamos que hacer es calcular el número de Reynolds, porque es convección forzada. El Reynolds es la densidad por la velocidad que hay que definirla. La velocidad aquí llamémosla U, dijimos que era 0.1 metros por segundo. La densidad por la velocidad por la longitud de la placa. Dijimos que la longitud de la placa era de 1 metro por la longitud. Y todo esto dividido en la viscosidad. Vamos a ver cuánto nos dio el número de Reynolds, porque recuerden que no es lo mismo las correlaciones para flujo laminar que para flujo turbulento. Nos dio un Reynolds de 3.7 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos dio un Reynolds que es menor que 5 por 10 a la 5. Acuérdense que el número de Reynolds crítico para convección forzada en superficies horizontales es 5 por 10 a la 5. Nos dio menor que ese Reynolds crítico y por lo tanto estamos en flujo laminar. Estamos en flujo laminar, entonces tenemos que utilizar esta correlación que es para una placa plana en flujo laminar. Entonces, el número de Nusselt, calculamos el número de Nusselt promedio con esta correlación. Voy a ponerla por aquí. Es 0.664, 0.664 Reynolds a la 1 medio por el Prandtl a la 1 tercio. Conocido el número de Nusselt, calculamos el H. El H es el número de Nusselt. Recuerden que Nusselt es H por L sobre K. El número de Nusselt es H por L sobre K, entonces el H es el número de Nusselt por la conductividad, que me falta aquí calcularla. Me falta calcular la conductividad del fluido. Eso sí debe ser conductivity. A ver, miremos. Conductivity. Esa es la palabra clave, pues. Sobre la longitud característica, que es 1 metro, la longitud de la placa, que nos imprima ese H. Bueno, no, porque estamos calculando el calor por unidad de área. Ojo con eso, porque el calor por ebullición, la correlación nos da directamente el calor por unidad de área. Y aquí tenemos ese el H. Con el H podemos calcular el calor por unidad de área. El calor por unidad de área por ley de Newton es el H por la diferencia de temperatura, que sería el TS menos el del agua, que nos imprima a ver ese calor cuánto nos da. El calor de convección forzada que nos imprime ese Q para poderlo comparar con el que teníamos ahora. Mire que nos dio mucho más pequeño, lo cual es lógico, vamos a mirarlo. Mire, nos dio 6.434 vatios, mientras que aquí en ebullición, mire todo lo que dio. Son las mismas condiciones. Mire que les puse las mismas condiciones. Sigue siendo agua a 120 grados, pasando sobre una superficie a 100 grados. Entonces, en convección forzada, el coeficiente de convección sería... bueno, pero aquí tenemos un error. Ojo con eso, porque aquí calculamos las propiedades del agua. Si es agua a 120 grados, es vapor de agua. Ojo, aquí nos equivocamos. Si es agua a 120 grados, es vapor de agua el que está haciendo la convección forzada. Y aquí calculamos las propiedades para el líquido. Entonces vamos a calcularlas todas otra vez para el vapor, que es vapor, calidad 1,
densidad 1, C sub P, 1 el vapor, porque eso nos cambia un poquito los valores, o un poquito no, mucho, y la conductividad del vapor también es mucho menor que la del líquido. Todas las propiedades son para el vapor, porque estamos hablando de agua a 120 grados, o sea, vapor, pasando sobre una superficie a 100 grados. ¿O cómo? A ver, ¿cómo la teníamos? ¿O estaba bien? No, estaba bien, la teníamos bien, porque es al revés. La superficie está a 120 y el agua está a 100, o sea, está saturada. Lo teníamos bien. A ver, vuelvo a cambiar lo que dañé. Listo, lo tenemos bien, porque la superficie estaba a 120 grados y el agua que la enfría, porque es un proceso de enfriamiento, el agua está más fría, está saturada, está a 100 grados, pero está líquida. Agua saturada a 100 grados, todavía no ha cambiado de fase. Lo que estamos haciendo es convección forzada sin cambio de fase. Esa convección forzada nos da 6.000 vatios y la otra con cambio de fase nos da mucho más, nos da 1.1 por 10 a la 6. Esta nos da 6 por 10 a la 3 y esta nos da 1.1 por 10 a la 6. O sea, casi 1.000 veces mayor o más de 1.000 veces mayor el calor cuando hay cambio de fase que si calculáramos el calor en convección forzada bajo las mismas condiciones. Por esa razón, cuando se hace un diseño térmico en ingeniería, uno trata de, si tiene esas temperaturas tan altas, uno trata de hacer el proceso con un cambio de fase. Siempre en ingeniería, cuando usted quiere calentar o enfriar en forma eficiente, busque flujo turbulento o cambio de fase, porque son los que tienen mayor valor de H. Son los que tienen mayor valor de H. ¿Qué preguntas hay sobre ese ejemplo? Es muy sencillo, no es sino calcular las correlaciones. Con esto entonces terminamos el capítulo de convección. Todo este capítulo de convección lo vamos a utilizar para lo que sigue, que son intercambiadores de calor. O sea, la próxima clase vamos a empezar a calcular intercambiadores de calor, pero para hacer el cálculo y el diseño de un intercambiador de calor necesitamos calcular el H por fuera de los tubos y por dentro de los tubos. Y ese cálculo de ese H se hace con las correlaciones para convección. Entonces es muy importante que tengan el resumen de todas estas correlaciones para que lo utilicemos en el capítulo de intercambiadores de calor. Bueno, ¿hay algún comentario o ya podemos terminar? Bueno, muchachos, entonces dejemos hasta ahí por hoy y hemos terminado el capítulo de Profe, convección. Dígame, ¿qué hay? esta semana que viene habría examen. ¿El examen cuándo es? No era el 26. Vamos a ver. Yo no me acuerdo. Voy a buscar ya mismo. Siquiera, gracias por acordarme. Vamos a buscarlo. Tranquilo. Vamos a buscarlo aquí en el calendario. Yo tengo todo eso. Voy a parar la grabación un momentico. ¿Qué pasó aquí?